Dentro de la Facultad de Psicología se imparten materias relacionadas con la psicología comunitaria y se orienta a los alumnos con respecto a los diversos usos que se le puede dar fuera en el campo laboral. En este caso, entrevistamos a una persona que se dedica o se ha dedicado a realizar este tipo de prácticas. Veamos qué comentarios nos tiene. Cuando escucho el concepto de psicología comunitaria, inmediatamente viene a mi mente experiencia, generar conocimiento muy focalizado. Pues sin importar los años de experiencia, cada vez que cambias de zona o población, implica pues de alguna manera comenzar de nuevo. O sea, aquí cuando te das cuenta que los años o toda esta experiencia sí te ayuda, pero prácticamente estás iniciando un proyecto casi, casi de manera novata. Cuando hace algunos años nosotros tratamos de implementar algunos proyectos que el gobierno llevaba ya rato tratando de implementar en comunidades, pues primero nos acercamos a las personas que de alguna manera interactuaban con estas personas eh, de estos asentamientos o de estas comunidades o zonas. Y lo que ellos nos señalaban es que pues simplemente estas personas no querían aparentemente ser ayudadas o no les interesaba nada de lo que ellos les planteaban. Entonces, pues al principio trabajamos actividades de integración, pero pues basados todo el tiempo en la convivencia diaria, en este caso. Y pues, era su trabajo en el campo, cuando estaban haciendo sus artesanías, cuando tenían fiestas, escuelas, etcétera. Y es precisamente después de estar en esta cuestión de las escuelas, o bueno, lo que ellos llamarían esto de escuelas, es cuando encontramos que a través de los niños era mucho más fácil acceder a su cultura, sobre todo a costumbres y a la facilidad de compartir la información. Ya una vez que pues estuvimos absorbiendo la mayor cantidad de información que los niños tenían, es ahí cuando logramos no ser parte de su comunidad, pero al menos ya no ser algo extraño a ellos o ajenos en este caso. Entonces, pues a partir de ahí se facilitaron muchas cosas. Bueno, no tanto así como todo fácil y ahora sí todo pues ligerito. Realmente fue complicado, pero bueno, y al menos ya había un poquito de apertura. Pero por decir, cuando empezamos a lograr que cambiaron un poquito las técnicas de cultivo y se mejoró pues lo que sería la cosecha o cuando logramos que las mujeres compartieran o hicieran otras actividades a las cuales solo estaban eh, permitidos los hombres o viceversa, cuando los hombres empezaron a hacer actividades que no eran parte de este rol social que ellos de alguna manera tenían por usos y costumbres, bueno, empezamos a ver que pues estábamos logrando ya objetivos y sobre todo implicaba que cada uno de los programas del gobierno empezaban a poderse implementar. Una de las cosas también interesantes es que pensamos que pues, las personas que ellos llaman viejos o adultos mayores para nosotros serían las personas que más lo iban a resentir, pero no, normalmente fueron las personas, lo que pues, un adulto, un hombre entre 25 y tal vez 40 años eran los más difíciles, al igual que las mujeres, por supuesto, más difíciles o más reacios a querer hacer algo nuevo, como que para ellos implicaban eh, algo nuevo y eso les generaba la incertidumbre es lo que yo creo que les generaba muchísima duda. Pues los niños encantadísimos con las nuevas cosas y a lo mejor los adultos mayores de estos grupos con una manera más tranquila de ver la vida estaban como que dispuestos pues a probar. Fue algo sorprendente, pero en este caso pasó. Después empezamos a ver que pues empiezan a hacer cambios, pero para cada cambio que implicaba había, en este caso,
que asumir un costo y no todos querían pagar ese costo. Y en este caso tampoco, no todos querían precisamente ese cambio. Entonces, pues es aquí donde entran demasiadas reflexiones. ¿Por qué? Porque aquí es cuando el psicólogo tiene que demostrar el profesionalismo pues que de alguna manera lo caracteriza. El, vamos viéndolo desde otra perspectiva, un compromiso con su profesión o con la zona a la que va, pues normalmente en el aula nos enseñan que hay que pues trazar un objetivo y entonces hacemos miles de análisis y un sinfín de, eh, pues digamos que de herramientas técnicas o conocimientos que nos hacen pensar que tenemos todo controlado, pero cuando llegamos a la realidad realmente es diferente. Eh, Pocas veces tenemos realmente control sobre lo que implican estos grupos. Y digamos que lo más complicado es que cuando tú tienes un objetivo que aparentemente ya está planteado, tiene un fundamento y tiene una lógica, te vas llevando choques con una realidad diferente porque normalmente pues, lo vas planteando en función de tu propia realidad y por más que quieras verlo desde otra perspectiva no es posible. No tienes pues las costumbres, no tienes la cultura, que de alguna manera ellos sí tienen marcada, y a pesar de que tú creas que siendo parte, integrando, no la alcanzas a entender, son choques culturales impresionantes. Digo, finalmente hay que tener aquí cuidado, porque normalmente tú pensarías, no, pues yo voy como buen psicólogo a cambiar a esta comunidad y llevarlos al primer mundo o llevarlos a una realidad eh, pues con alta revolución tecnológica y resulta que a lo mejor termina siendo eh, consumido por la cultura de lo que ellos sí manejan. O sea, hay valores, hay ciertos lineamientos de los cuales sí de alguna manera te pueden captar y terminas viendo el mundo desde otra perspectiva. Yo creo que son cosas como muy complicadas o muy delicadas, pero es aquí donde la psicología necesita, o en este caso, la universidad lo que necesita es tener psicólogos a la altura de las necesidades, no de la supuesta realidad que nosotros vemos, sino tienen que estar adaptados a cualquier tipo de realidad, sin importar que nos parezca fino, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que yo considero.